en verdad nosotros necesitamos en Dios, como un niño, crecer, madurar, ¿no? Algunos tienen muchos años, pero no es que hayan madurado, solo han envejecido. Y entonces el Señor quiere solo que podamos envejecer o que podamos madurar. No, que podamos madurar, que podamos crecer en fe, en conocimiento y no solamente envejecer, porque todos vamos a envejecer, pero no todos van a madurar. Entonces Dios quiere que seamos creyentes maduros, no más duros, sino maduros. ¿Qué significa? Y un creyente que puede soportar presiones o luchas o pruebas o ofensas sin que lo deterioren, porque es como una persona madura, no se va a ofender por tan poca cosa, está mucho más arriba, está a otro nivel. O una persona madura es la que cuando habla no anda hablando de todo el mundo y sacando cuero acá o allá, no, sino que invierte sus palabras porque maduró y sabe que un día también será juzgado por sus palabras. Entonces todo hace que aprendamos y crezcamos en el Señor. Nuestro deseo es que todos podamos crecer. De hecho, el apóstol Pablo dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores a fin de que en la iglesia del Señor sea perfeccionada, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, o sea, que todos podamos crecer. Entonces los dones ministeriales, los ministerios, los talentos que tenemos son para ayudar a otro a que pueda crecer. Y ayudando a otro, nos estamos ayudando nosotros también. Porque todos tenemos que crecer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso significa que tenemos que pensar que no estoy en una competencia contra otro, sino que la competencia es conmigo mismo. Yo tengo que pensar, mirá que lo que logró, yo no lo logré. No, sino tengo que pensar, yo soy mejor que hace un año, soy mejor o soy peor. ¿He crecido, mi relación con Dios mejoró o empeoró? ¿Estoy más fiel o estoy como más mundano? ¿Cómo? Eso tengo que mirar en mi vida. La competencia es desafiarme a mí mismo a que no pase la vida y que no deje huellas. El salmista dijo, enséñame, Señor, a contar de tal manera mis días que traiga a mi corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? No desperdiciemos el tiempo. No desperdiciemos la oportunidad de aprender y de crecer en el Señor y en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a ver en la Biblia las promesas del Señor. Promesas que transforman. Y dice que las promesas del Señor, vamos a ver que son... estaba viendo y buscando en el diccionario y en otros lugares con respecto a promesas. Y lo que veía con las promesas, que es un compromiso, una promesa. Un compromiso que Dios hace con nosotros, es una promesa, pero también nosotros a veces hacemos con Dios. ¿Verdad? A veces le prometemos cosas a Dios que a veces cumplimos y a veces no las cumplimos. Pero son promesas que uno le hace. Ahora, las promesas eran un previo a un contrato. Por ejemplo, yo iba a hacer un negocio con vos y te iba a comprar un terreno o algo, y antes de hacer el negocio pleno, completo, yo te hacía una promesa que te lo iba a comprar. Y entonces tenía que poner algún tipo de garantía o de poner una firma o algo que pudiera asegurarme de que yo te esperaba porque vos ibas a comprarme el terreno. Entonces, eso era una promesa que se legalizaba, que tenía poder jurídico. Cuando se hacía una promesa no era nomás prometer, había una palabra con testigos y había gente que podía testificar de que se había prometido y que había que cumplir con esa otra promesa. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios haciéndole promesas a su pueblo, no son solamente palabras al aire, como lo que pasa que la palabra ha sufrido tal deterioro que, por ejemplo, un político promete y después cambia y promete otra cosa y eso no lo cumple.
Y después todo para acomodarse a sí mismo, pero no pensando en cumplir, sino solamente en poder gobernar. Entonces las promesas como que ilusionan. Entonces uno, cuando la gente hace una promesa, dice, bueno, yo no sé si creer o no creer, porque la palabra perdió valor. Ahora el Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si no se puede, no se puede. Y si sí se puede, entonces cumplilo. Pero no digas algo que estás diciendo algo que en tu corazón no pensás cumplir. Y eso es un deterioro de la integridad, de la moralidad y de la persona. Entonces no es creíble esa persona, porque promete algo, pero luego no lo puede cumplir o no lo quiere cumplir. Entonces el Señor da promesas, pero lo que hace es poner como garantía de que todas sus promesas se van a cumplir a su Hijo Jesucristo. Y por eso el texto que vamos a leer en 2 de Corintios 1:20 dice así: porque todas las promesas, no algunas, 2 de Corintios, 1:20, porque todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Son en Él sí y en Él amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Todas las promesas del Señor tienen garantía. Hay una garantía. El Señor dio el anticipo, dio la garantía del cumplimiento de cada una de sus promesas. Pero esas no están en el aire. Primero están escritas en la Biblia, la palabra de Dios, pero luego están selladas con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cada promesa tiene un valor de ejecución en nuestra vida si nosotros las podemos creer, porque son dos partes. Uno el que promete y el otro el que acepta esa promesa, la cree porque considera que el que promete es digno de confianza. No vas a hacer un negocio o un trato con alguien de quien estás desconfiando. Pero si la persona es digna de confianza y hay testigos y hay avales, entonces ahora, por eso es que cuando se hace un contrato se piden garantes, se piden propiedades de respaldo, se pide firmas selladas en el escribano. ¿Por qué? Por la carencia, la pobreza que adquirió la palabra. Entonces ahora la palabra se la lleva al extremo para que se cumpla, pero terminás confiando por todas las garantías que tiene. Con Dios no necesitamos muchas cosas, porque Él todo lo que dice lo cumple, y porque su palabra es verdad en su boca. Y cuando Él, aún así, dice el Señor, que habla a nuestra vida y nos dice: yo por mí mismo he jurado, que ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. ¿Cuándo dicen amén? Eso lo dice en Génesis 22:15. Por mí mismo he jurado, dice Dios, que te bendeciré con abundancia y que te multiplicaré en gran manera. ¿Cuántos lo pueden creer a eso? Aleluya. Bueno, entonces Dios, la garantía es el mismo. Y ahora a través de Jesucristo, todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Sabían que hay más de 8.500 promesas en la Biblia? Más de 8.500 promesas que están esperando por alguien que las reclame, por alguien que las conozca. Pero no podés reclamar lo que no sabes. No podés pedir lo que no sabes que existe. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia y se empieza a interiorizar de lo que el Señor te dejó, empezás a proceder con otra madurez. Sabés a qué podés tener acceso. Y podés empezar a pedir y a creer que lo que el Señor dejó lo va a cumplir en tu vida. Más de 8.500 promesas. Ahí están. Son sí, amén, en Cristo Jesús. Entonces tenemos que nosotros pedirles. ¿Para qué? Para vivir una vida aquí en la tierra, una vida de éxito, de victoria, pero también para vivir una vida de relación, porque el Señor dijo: hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. ¿Para qué? Primero, para que vuestro gozo sea cumplido. Segundo, para que vuestro Padre sea glorificado. Cuando Dios bendice a una persona, Él es glorificado.
Cuando Dios hace un milagro en una persona, lo que espera el Señor es que usted dé gloria a Dios por el milagro recibido. No que calle, no que lo oculte, no que esconda la bendición, sino que dé gloria a Dios por el milagro recibido. Entonces, primer cosa, la promesa viene, se cumple cuando usted pide para que el gozo del Señor se complete en su vida. Dios quiere verte lleno de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere verte con gozo, con alegría, disfrutando de la vida que Él te ha regalado, aunque hayan luchas, pero hay promesas. Y lo segundo es que Él quiere que todo el mundo sepa que Él es un Dios que bendice a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todas las promesas que vamos a ver en la Biblia tienen una condición. O sea, Dios te promete algo, pero todas esas promesas están condicionadas, tienen una premisa. O sea, Dios te dice, yo estoy dispuesto a hacer esto que tú necesitas si tú haces esto que yo te mando. O sea, es una negociación con Dios. Dios dice, ¿quieres que mis promesas se cumplan? Sí, Señor, claro que sí. Bueno, entonces tenés que hacer esto. Para cada cosa, para cada área de nuestra vida hay promesas. Pero también hay una premisa, una demanda, una condición. Si yo hago algo, recibiré algo también a cambio. Y Dios promete, pero espera también que tú hagas tu parte. ¿Estás dispuesto a hacer tu parte? Para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Porque de eso se trata. Dice la Escritura en Josué 21:45. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. No faltó una promesa que Dios ha hecho. Dios nunca ha faltado. Todas sus promesas se cumplen sobre las personas que le pueden creer y le pueden obedecer. ¿Cuántos lo pueden creer a eso? En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, Primera de Reyes 8, 56 dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana al hablar de esto? Estamos diciendo de que Dios es fiel. Estamos enseñando y mostrando que Dios cumple con lo que Él promete. Que Él no es el que falla, sino que en nosotros está la falencia. Pero justamente estamos acá para resolver la falencia porque Dios no va a fallar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Dios nos da promesas y podríamos seguir hablando muchas, pero vamos a ver Hebreos 6, verso 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se hereda la promesa? Por la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia. Necesitas creer, pero también necesitas saber esperar. Porque la promesa va a llegar en el momento que tiene que llegar. Y usted tiene que tener la fe para creer que eso va a ocurrir. Porque la fe también está emparentada con la confianza, con la esperanza y con la paciencia. Porque la fe dice ser la certeza de lo que no se ve, pero es la convicción de lo que espero. Si yo estoy esperando que esa promesa se cumpla y lo espero en la condición correcta, como dice, con la misma actitud del principio hasta el final, entonces siendo imitador de aquellos que recibieron también ya las promesas, imitando, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo hicieron, hermanos de la Biblia? Por la fe y por la confianza, la esperanza, la paciencia, nosotros heredamos las promesas. Entonces nosotros también tenemos que saber que no podemos heredar promesas si no tenemos fe. Y si no tenemos confianza, esperanza, si no tenemos paciencia para esperar lo que estamos pidiendo. Pero si lo esperamos de esa manera,
ciertamente lo vas a recibir y te vas a gozar en los resultados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es muy importante para cada una de nuestras vidas, para que lleguemos nosotros a recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay promesas de salvación. Por ejemplo, la Biblia dice, si tú crees, serás salvo tú y será salva toda tu casa. Es una promesa. Es una promesa que Dios te da a vos para toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una salvación no es solo para vos, sino para vos y para toda tu familia, para toda tu casa. Hay promesas de sanidad. El Señor nos dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Pero también el Señor nos dice, cree solamente. Tienes que creer, tienes que tener fe. Y el poder de la sanidad vendrá sobre tu vida. Entonces yo no tengo que preocuparme por si Dios tiene poder para sanarme. Tengo que preocuparme por saber si mi fe creció para alcanzar esa promesa. Y ahí es donde tengo que trabajar, en la fe. ¿Me falta fe? Bueno, ¿cómo adquiero fe? ¿Cómo puedo tener más fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe se incrementa con la oración y el ayuno. Porque hay géneros de incredulidad que no salen. Si no ayuno, no va a salir. Pero cuando ayunamos, eso se va y nos vaciamos de duda, de incredulidad y nos llenamos de la fe de Dios. Y entonces podemos recibir. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesas de prosperidad, donde Dios quiere prosperar a su pueblo, de liberación. De gente que está atada a un vicio, que está atada a una condición terrible en su vida y no puede salir. Yo quiero decirle que usted puede salir y que usted debe salir. Porque el Señor te da una orden, te dice, sé libre en el nombre de Jesús. Usted tiene que ya dejar de justificar que no puede. Tiene que dejar de decir que es algo que es más fuerte que usted, que le agarran momentos y oleadas y que lo llevan y lo arrastran. No, porque usted todo lo puede, porque Cristo lo va a fortalecer. La fuerza de Dios está sobre su vida en este día para que usted salga adelante, corte con esa desgracia y sea libre para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer para alcanzar esas promesas? En primer lugar, vamos a ver que nosotros tenemos que ser personas que aman, que valoran, que respetan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Dios. La Biblia dice que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Así que cuando usted ama la palabra, cuando usted valora la palabra, cuando usted estudia la palabra, usted está dando un mensaje a Dios y le está diciendo, yo creo en tu palabra. Yo creo que no es un libro más, uno del montón. Hay millones de tomos de libros de distintos temas en el mundo, pero la Biblia no es un libro más del montón. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. La palabra siempre viva y eficaz. Y es viva porque el escritor, el autor de la palabra, murió, pero resucitó y está en medio nuestro. Aleluya. El verbo resucitó, la palabra está viva. La palabra está viva para operar en nuestras vidas. Lo que Jesús hizo antes, lo está haciendo ahora. Jesús seguirá haciendo maravillas porque la muerte no lo pudo retener, el diablo no lo pudo vencer, los enemigos no lo pudieron parar. Él se levantó en victoria y hoy está aquí para hacer algo con tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando David quiso llevar el arca, porque estamos hablando de la campaña de Obededón, él quiso llevar la presencia de Dios a Jerusalén de la casa de Obededón. Pero sin embargo, cuando fue a llevarla de la casa de Abinadab, fue a llevarla, ocurrió una desgracia. No funcionó, no le salió el plan que él tenía. Y aunque era bueno, la intención era buena, la forma fue mala. Entonces, no es solamente tener ganas de hacer algo bueno, sino hacerlo correctamente, como Dios dice que hay que hacerlo. Entonces, no es yo encima que hago algo bueno, encima quieren que lo haga bien.
O sea, si usted va a hacer algo bueno, hágalo bien. ¿Por qué tiene que hacerlo de cualquier manera o a su manera? ¿Que usted es Julio Iglesia? A su manera. No, nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera del Señor. Y hacer lo que Él dice y a su manera, porque ahí entonces estará la bendición. Entonces David murió Asa aquel día, porque el arca casi se cae. Y él se fue triste, y otra versión dice se fue enojado. Y él estaba enojado porque dice, bueno, nadie se preocupa de la presencia. Yo que me preocupo, a mí me va mal. O sea, no me salieron las cosas. Y se fue. Y el arca estuvo en la casa de Obed-edom 3 meses. Y en ese tiempo Dios lo bendijo a él, a su casa, a su familia, a su economía. Todo por causa del arca. David durante esos 3 meses no se fue solamente. Se fue y comenzó a estudiar la palabra. Y comenzó a estudiar y a entender por qué. ¿Por qué, Señor, no funcionó? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? No. Él podía haber hecho como algunos que hacen. No, me voy. Acá no hay presencia. Acá no pasa nada. Me voy porque estoy pidiendo y no recibo. Acá seguro que falta unción, falta palabra, falta esto. El hermano de al lado es el que me estorba, por eso no recibo yo. Se pone a hablar, a caminar por el pasillo y yo me deja concentrarme. No, le echaba la culpa a cualquier cosa. Y entonces nunca miramos hacia adentro, decir, ¿dónde está el problema? El problema tengo que buscarlo en mí. Discutimos con los demás y decimos culpa de este, culpa del otro, este no me gusta. Y nosotros somos el arcángel o la arcángel, ¿verdad? No, David se fue y empezó a mirar para adentro y a mirar la palabra. Y de repente descubrió que había hecho las cosas mal. Pero cambió todo. Y comenzó a hacerlas bien. Y entonces se le cumplió el deseo que él tenía y el deseo que Dios también tenía. De que la presencia de Dios no estuviera solo en una casa, sino que ahora iba a inundar toda la ciudad. Toda una ciudad. ¿Se imagina llevar la gloria de Dios de su hogar a todo Mendoza y que todo Mendoza conozca el poder sobrenatural de Dios? Eso es lo que ocurrió. Y David lo pudo hacer, pero ahora lo hizo de la manera correcta. Entonces, la palabra lo alumbró, la palabra lo ayudó, la palabra lo direccionó para hacer las cosas bien. Por eso, ¿usted ama la palabra? Levanten la mano los que aman la palabra de Dios. ¿Usted ama la palabra? Entonces, bueno, usted tiene que leer la palabra todos los días. Tiene que tener un encuentro con la palabra a diario. Usted no solamente tiene que escuchar la palabra. Estábamos escuchando de algunos que han estudiado las formas de aprendizaje. Y dicen que muchos aprenden escuchando. Apenas escuchan, ya saben, pueden memorizar todo lo que escucharon. Pero a otros les cuesta más. Y escucharon y después uno le pregunta, ¿qué dijo? Y la única letra que sale del abecedario es la E, ¿verdad? No se acuerdan de lo que fue el mensaje, pero sí lo recibieron con amor, pero no lo recuerdan. Entonces, algunos tienen una memoria más fotográfica y entonces memorizan de lo que ven. Por eso es importante para que lea. No solamente que usted escuche, sino que también pueda leerlo. Y hay otros que necesitan escribirlo, porque cuando uno pone más sentidos en el aprendizaje, más se grabará la palabra en nuestra vida. Entonces, cuando yo escucho, de hecho la Biblia dice que hay una triple bienaventuranza en el libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Y bienaventurado el que practica las palabras de esta profecía. Hay una triple bienaventuranza ahí. Pero hay algunos solamente que lo leen. O que solo lo escuchan. Pero la Biblia, Dios nos quiere bendecir. Y entonces dice, no. Tú tienes que leer, tienes que escuchar, tienes que hablar la palabra.
Tienes que hablar la palabra. Porque algunos mientras conversan la palabra, a veces la van entendiendo mientras hablan. A muchos les pasa que leen poco y hablan mucho. Y cuando van hablando van entendiendo, ¿o no? Y de repente dicen, sí, no me hace falta ni leer. No, sí te hace falta leer. Y sí te hace falta escuchar. Y sí te hace falta hablar. Pero la manera más práctica también de nosotros poder aprender es cuando lo practicamos. De hecho, algunos dicen que hasta que no lo practicamos no lo sabemos. Porque a usted le pueden dar la receta del pastel y usted la leyó, la escuchó y la vio. ¿Cómo le hicieron? Pero nunca hizo ese pastel y nunca invitó al pastor y a la pastora. Entonces usted no lo sabe. Usted dice que lo sabe, pero no lo sabe. Algunos me dicen, asados son los que yo hago. Y yo digo, no te he visto, hermano. No te he visto. En estos casos hay que ver para creer. Ahora nosotros necesitamos saber de qué manera podemos aprender. ¿Necesitamos aprender sí o no? ¿Necesitamos ser bendecidos sí o no? Entonces necesitamos poner más sentidos a trabajar para que la palabra quede plasmada en nuestro corazón. Mire lo que dice Josué 1:8. Josué 1:8 es una palabra, la tengo en dos versiones, pero es tremendo lo que nos enseña acá. Porque dice, nunca se apartará de tu boca. Quiere decir que la vas a hablar de tu boca. La vas a leer en voz alta. Usted tiene que leer la Biblia en voz alta para poder escucharse también. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día y de noche. O sea, en la mañana te levantas y tomas una porción de la palabra, o le escuchas el devocional, o memorizas el mensaje del domingo, lo vuelves a ver porque lo pudiste anotar. Entonces, de día y de noche, meditarás en él. Meditarás. ¿Qué quiere decir? Ya no es solamente escuchar, no es solamente leer, no es solamente hablar, sino pensar, meditar en lo que uno escuchó. Meditarlo. Usted sabe que a los animales vegetarianos, herbívoros, hay muchos de ellos que se les llama animales que son, que rumean, que comen el pasto, comen, lo sacan a pastar y comen todo lo que pueden, la oveja, la vaca, pero luego vuelven al establo, al corral, a donde quiera que están. Y cuando se echan, empiezan a masticar todo lo que habían comido porque tienen como dos estómagos. Uno es donde se almacena de primera instancia, pero luego vuelve a la boca, lo rumean, le sacan todo el nutriente y luego pasa directamente a su organismo. Las personas tienen que pensar en la palabra, tienen que meditar en la palabra. ¿Usted quiere ser prosperado? ¿Quiere que le vaya bien? Tiene que entonces entender que su nivel de prosperidad, de crecimiento, de madurez, está ligado al valor que usted le dé a la palabra de Dios. Si usted valora la palabra, piensa en ella, medita en ella, estudia la palabra, usted va a crecer. Por eso es importante, muy importante algo que dijo el misionero la vez que vino. Dijo, no veo que algunos anoten. De hecho, yo no veo a nadie que anote, no solamente algunos, pero sí es importante anotar. Sí, diga conmigo, sí es importante anotar lo que escucho. Porque cuando lo estoy anotando, ahí ya están otros sentidos en acción para memorizar. Pero también cuando llego a casa, entonces yo no me acuerdo, pero lo vuelvo a leer porque lo pude anotar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener una mente corta o un lápiz corto? Usted con un lápiz corto puede ayudar a su mente corta, para que no sea tan corta, sino que sea más larga. Ahora, usted quiere grabarlo todo en su mente. Las estadísticas dicen que en 72 horas, después de escuchar el mensaje, usted ya no se acuerda nada de eso. Así que es frustrante para mí, ¿verdad?
que he preparado durante tantos momentos la palabra, saber que miércoles usted ya no sabe nada de lo que yo prediqué. Entonces tengo que esperar otro domingo, tener otra oportunidad de decir algo que le dure hasta el lunes, aunque sea. Martes tal vez, con suerte. Pero el miércoles seguro ya nadie se acuerda. Entonces, ¿cómo podemos, cuando Dios nos da tremenda palabra, que sale de su palabra, de su boca, que toca nuestra vida, que nos quebranta, nos hace llorar, nos hace pensar, decimos amén, pero el miércoles ya ni sabemos de qué era? Se nos fue, porque la mente no pudo retenerla, pero un lápiz y un papel lo pueden retener. La Biblia está escrita, la palabra de Dios está escrita. ¿Para qué? Para que quedara registrado y yo la consulte una y otra y otra y otra y otra vez, por años y por toda la vida, y ahí está. Si Dios se tomó el recaudo de anotarlo, ¿cómo nosotros no vamos a anotar? Tenemos que tomar nota. Tenemos que anotar la palabra, el texto, rememorizarlo, preguntarle a los textos bíblicos si se fueron bien usados o no. ¿Cómo sabe usted si alguien se desvía de la doctrina? Si solamente escucha y no evalúa, no examina, no estudia el texto. Tal vez los textos están sacados de contexto y están llevándonos para cualquier lado. Y eso es lo que hoy está ocurriendo. Pero nosotros queremos que usted madure, que usted crezca y que usted sea bendecido. Entonces creemos que es importante que usted también empiece a anotar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para el próximo domingo usted tiene que venir con su cuaderno de notas y tomar nota. Y si le cuesta, bueno, grábelo, haga algo. Para que eso, para el miércoles, usted, su meta es llegar el jueves por lo menos. Cruzar la meta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Para que guardes. ¿Cómo lo guardas? Lo atesoras, lo escribes. Yo tengo parvas de cuadernos anotados, escribiendo textos bíblicos y anotando y anotando. Y otro, se me acabó de decir, compré otro. Y cuadernos grandes, pero no uno ni dos. Parvas de libros, de traducir la Biblia a ese cuaderno, de estudiar en los tiempos que podía tener, porque no tenía tanto, pero lo hacía. Para aprender la palabra, porque tenía miedo de errar, de equivocarme, de enseñar algo que fuera incorrecto, de fallarle al Señor en ese aspecto. Entonces, era mi preocupación. Pero también quería que Dios bendiga mi vida y mi familia, y que bendiga mi entorno. Y para eso yo tenía que preocuparme en saber que podía ser portador de su palabra, pero tenía que ser un estudiante de la palabra, un lector de la palabra, un buen oidor de la palabra, un hacedor de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, para que guardes y hagas. Guardes y hagas. Tenemos que hacer, tenemos que practicar la palabra, no solo saberla, porque el Señor no viene a buscar a teólogos para llevárselos a su presencia, sino que el Señor dijo, no el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es solo saber, sino hacer. Dígale al lado, no solo saber, sino hacer. Amén. Entonces, para que guardes y hagas. Entonces, Dios nos dice en su palabra, acá en la otra versión, dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en el escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Esa es la Biblia, Dios habla hoy, otra versión. Pero Dios quiere que puedas prosperar y que tengas éxito. Y tú también creo que quieres hacerlo, ¿verdad? Pero entonces es importante no volvernos perezosos, ociosos, no decir, no, es que me cuesta a mí leer, es que me cuesta. Mira, hoy la Biblia viene, la Biblia relatada. Usted puede poner su teléfono y mientras hace cosas, escucha la palabra, la escucha, y se la relata ni de una manera que usted se mete adentro y la empieza a vivir, porque es un relato realmente muy bueno. Y cuando tiene tiempo se siente y la lee. Y anota, y comienza, usted en poco tiempo va a crecer, va a madurar, su carácter va a cambiar,
las puertas del cielo permanecerán abiertas sobre su casa y sobre su vida. Porque si tú valoras la palabra al Hijo, el Padre entonces te bendecirá. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El Salmo número 1 dice, da una condición para luego cumplir una promesa. Entonces acá en Josué la condición era, medita en la palabra, lee en ella, no se aparte de tu boca. Entonces, la promesa ¿cuál es? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una promesa. Harás prosperar tu camino, decirle de al lado, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, pero tenés que guardar la palabra, no se tiene que apartar de tu boca, tenés que meditar en ella día y noche. Esa es la condición. Y esa no es una tortura, ¿verdad? Bienaventurado el varón que se deleita en la palabra. Porque es un deleite, no es una tortura, no es un castigo. Te portaste mal, ahora vas a leer 3 capítulos de la Biblia. Era un castigo. Ahora vas a arrodillarte y vas a orar 15 minutos y vas a... No, que era un castigo orar, hablar con Dios. En verdad es un privilegio que tenemos de parte del Señor. Salmo 1:1 dice, dichoso el hombre. Esto es en otra versión, pero igual si lo pueden leer. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la enemistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, o está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ahora acá dice, para que el hombre sea bienaventurado, primero no tiene que andar en consejo de malvados. Hay malvados por todos lados, y que aconsejan mal, y que te dicen cosas que te dañan tu corazón, tus pensamientos, y que quieren derrumbar, porque esos malvados los usa el enemigo para derrumbar los valores de tu vida y tu fe. Entonces dice, bienaventurado el que no anda en esos consejos. ¿Cómo va a buscar consejo en un malvado o en gente malvada, o escuchar lo que ellos dicen cuando ellos no tienen un testimonio que avale lo que hablan? Usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Ahí está el consejo sabio para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, no se detiene en senda de pecadores. No comparte con ellos cosas que les van a hacer daño. O sea, usted puede compartir con sus compañeros de trabajo, tal vez, termina de trabajar, vamos a comer un asadito. Bueno, comemos un asadito, pero usted tiene que mantener su posición de cristiano. No que está comiéndose un asadito y ya que está y que no hay ni un hermano, mandate otra majuana. Que pase doña Juana. No. Entonces usted tiene que ocupar su lugar y mantener su testimonio. Y entonces la gente va a decir, wow, qué agradable esta persona, porque está con nosotros, pero no comparte nuestro caminar. No hace lo mismo que hacemos nosotros. Al contrario, es como un ejemplo y como que hasta, voy a tomar poco porque está este. Eso genera un hijo de Dios. No digamos malas palabras porque está fulano. Y vos decís, ¿quién es uno? No es nada, pero uno tiene a Cristo en el corazón. Y uno genera cierta ambiente de respeto en los demás. Yo he trabajado mucho en la obra. Mucho tiempo trabajé en la obra siendo cristiano. Y muchas veces empezaban a tirar y a querer agarrarlo a uno como para la broma, para gastarlo, y que ¿viste el pastor Jiménez? Y hablando de hombres de Dios, tomándolos como mal ejemplo. Y queriendo hablar. Y yo le he dicho, Señor, dame una palabra. Y Dios me dio una palabra y empecé a hablarle a la gente. Y después toda la gente, los obreros que estaban ahí, estaban así, escuchando. Primero se burlaban, después hasta las malas palabras se acabaron. Y yo no le dije a nadie que no diga malas palabras. Solamente le mostré que yo era un hijo de Dios, era un cristiano. Y que si ellos querían ser así, era su problema, pero que yo sabía dónde estaba parado. Y yo les decía siempre, ustedes hablan de los que son creyentes
como que son tontos, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. Yo como creyente, yo estuve donde están ustedes ahora. Y ahora estoy en Cristo Jesús. Pero ustedes están ahí nomás. Nunca han estado de este lado. Entonces ustedes no pueden comparar. Yo sí puedo comparar. Y puedo decirte que eso es una basura. Que de este lado está la verdad. Pero ustedes no lo pueden ver porque nunca han cruzado la línea. Pero cruzala y no volvés más para atrás. Vas a pelear con toda tu fuerza. No quiero volver más para atrás. La cruz delante, aleluya, y el mundo atrás. Porque es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces no andamos en los caminos de la gente, pero sí estamos en el camino para ayudarlos. No los condenamos, los amamos y queremos que salgan. No importa cuánto barro tenga el pecador encima, cuánta inmundicia. El pecador es como un anillo de oro. Yo se lo dije a un muchacho que recibió a Cristo. Él era un delincuente ya afamado, con armas todo el tiempo, siempre drogado, haciendo asaltos grandes. Y una madrugada que fue a mi casa a verme, en el vehículo que yo tenía, porque no lo podía hacer entrar a casa como él venía, nos sentamos ahí, estuvimos hasta que aclaró, amaneció. Y ese día le decía, mirá, el pecador, yo o vos, cualquiera, Dios no nos creó para esta clase de vida. Dios tiene algo mejor para vos. Esto arruina tu vida, tu imagen, pero también arruina tu familia, tus hijos, tu descendencia, tus nietos. Tarde o temprano se van a dar cuenta de lo que sos. Y eso es horrible porque también el día que mueras estás condenado. Porque no estás practicando la justicia, la voluntad de Dios. Ahora le digo, Dios te ama. Y dice, ¿cómo me va a amar a mí como yo soy? Y le digo, mira, si a mí se me cae un anillo de oro en el estiércol, el anillo de oro en mi mano tiene un valor. Y en el estiércol tiene el mismo valor. Solamente que alguien tiene que meter la mano en la mugre para sacarlo de ahí, lavarlo, y el anillo sigue teniendo el mismo valor. Eso es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Metió la mano en el estiércol del mundo, de nuestro pecado, nos sacó, nos lavó con su sangre y tenemos un valor eterno delante de su presencia. Todo pecador tiene ese valor para Dios. Todos son importantes, todos valen, todos podemos abrazarlos, amarlos y ayudarlos. Voy a ir terminando. En este salmo dice, no cultives amistad con los blasfemos. No deje que sus conversaciones se vayan de órbita y usted participe. Usted no condene, pero no participe. Usted manténgase firme y orando para que de alguna manera usted pueda mostrarles algo mejor. La gente necesita algo mejor. La gente critica al cristiano, pero tiene la esperanza de que el cristiano no falle. Porque entonces va a darse cuenta que sí sirve servir al Señor, que te hace distinto, diferente. Entonces dice, sino que en la ley del Señor medita, en la palabra piensa día y noche. Piensa, medita. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es su tarea. Tarea para la semana, escribir, meditar, hablar en voz alta la palabra de Dios. Esta campaña de 90 días se está terminando. Vamos por el día, creo, 54, 55. Son 90 días, pero ya llevamos más de la mitad. Pero cuando termine, usted tiene que ser una vida transformada. Una persona cambiada por el poder de Dios. Un marido distinto, una esposa distinta, un hijo transformado, un padre completamente lleno del Señor. Un siervo verdadero, una sierva del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no deje que pase esta oportunidad porque puede venir otra o no, pero esta la tenemos y tenemos que aprovecharla. Y esta es la promesa que Dios le da al que medita, al que se aparta, al que mantiene su vida. Dice, es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto. Es como un árbol plantado junto
a la orilla de un río. Continuamente sus raíces están absorbiendo, están bebiendo, su rama está verde, su hoja está floreciente y da su fruto en su tiempo. Cuando se espera que dé el fruto, lo da, porque vive en el tiempo de Dios y vive nutrido de la palabra. La palabra es ese río que corre y que está nutriendo nuestras vidas. Entonces viene la opresión, viene el problema, pero uno está fuerte. Está fuerte. Dice, sus hojas jamás se marchitarán. Tu vida no va a ser... Hay personas que son ciclotímicas, que son personas que un día están bien y un día están mal. Tienen altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. ¿Por qué algunos tienen eso y otros no? ¿Será que Dios lo hizo fallado a alguien? No, Dios no hizo fallado a nadie. Pero hay personas que han controlado su temperamento, sus estados de ánimo. ¿Cómo? Lo han hecho a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios toma control de tu vida, no tendrás un día bueno y un día malo, un día la hoja verde y un día la hoja seca. Porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con dónde estás arraigado. ¿Dónde estás cimentado? ¿De dónde viene tu fuerza? Si estás todo el día viendo tele, si todo el día estás con el teléfono, si todo el día estás con todo eso, ¿de dónde viene tu fuerza? Pero cuando dedicas tiempo a la palabra de Dios y a tener una relación de oración con el Señor, tus fuerzas vienen del Padre. Y entonces tenés vigor, tenés fuerza y tu hoja estará siempre verde, tus ramas estarán siempre verdes. No te vas a marchitar, vas a estar y vas a dar fruto cuando tengas que darlo, porque tenés de dónde nutrirte. Nosotros somos como un pámpano. El pámpano está pegado a la vid. La vid verdadera, dijo Jesús, soy yo, y mi Padre es el labrador, el que limpia y corta. Pero dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, yo lo limpio, le saco cosas. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, más fructífero, más productivo, mejor en la vida. Ahora, el pámpano es un calco de la cepa. Es casi igual, nada más que más pequeño. Pero ¿por qué da fruto? ¿Por qué tiene hojas? ¿Por qué está verde? Si es una ramita que sale. Porque toda la savia que sale de la cepa corre por el interior del pámpano. Así que lo mismo que produce la cepa, lo produce el pámpano en menor cantidad. Pero lo produce porque es la misma savia. Cuando tú estás en Cristo, la savia del Espíritu Santo corre por tu interior y comenzás a dar buenos frutos, a estar siempre vigoroso, fuerte, siempre revardeciendo, siempre en victoria, porque Él está dentro tuyo. Porque Él está contigo. Aleluya. Ahora, corta el pámpano, separalo de la vid. Sigue siendo el mismo pámpano. Sigue siendo, ahora el pámpano dice, voy a seguir dando fruto. Voy a seguir estando verde. Voy a seguir siendo como he sido siempre. Yo no voy a la iglesia. Yo no estoy en la congregación. Yo no estoy con la palabra. Pero yo soy una persona que solo voy a dar fruto porque yo me esfuerzo. Por más que se esfuerce, por más que hagamos lo que hagamos, el pámpano se va a secar. Porque no tiene vida propia, depende de una fuente que es la cepa madre, la vid verdadera. Y nosotros sin Cristo, dijo el Señor, nada podrán hacer. Pero conmigo van a hacer proezas. Conmigo van a hacer proezas. Entonces dice, ese árbol que se planta junto a esas corrientes de agua, dice, todo lo que haga prosperará. Todo lo que usted haga va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Así que el último texto que te doy, con esto terminamos. Santiago 1:25 dice, pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta? La ley perfecta es la palabra de Dios. Quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad. ¿Quién da libertad? ¿Conoceréis la verdad y la verdad? ¿Conoceréis la verdad y la verdad? Los hará libre. Hoy día es día de libertad. Hoy día se tienen que romper cadenas. La palabra está aquí, la verdad está aquí. Quiere llegar a tu vida y hacerte libre. Hacerte libre. Dice, y persevera en ella. Primero, la ley perfecta es la palabra de Dios, que hace libre.
Y persevera en ella, es darle continuidad, perseverar en la palabra, en la lectura. Cada mañana desayuná con la palabra. Cada noche cená con la palabra. Andate a dormir con una palabra de Dios en el corazón. No con la última noticia de algún noticiero que saltaste toda la noche en la cama porque te espantó lo que ocurrió. Andate a dormir con una palabra de Dios. Y entonces podrás decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Dios, yo he confiado. Por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, perseverando en ella, y lo tercero es no olvidando. No olvidando. Vuelvo a repetir, tenemos que hacer todo lo que sea posible para no olvidarnos de la palabra de Dios. Escríbala, grábela, escúchela, léala, busque las maneras, póngala en su casa, escríbala en papeles. Yo me acuerdo cuando comencé, no teníamos los teléfonos que hay ahora, que tienen la Biblia, que la llevas para todo. Entonces yo escribía textos bíblicos en un papelito. Y cuando estaba en el trabajo, cada tanto lo sacaba y lo volvía a leer. Lo sacaba y lo volvía a leer. Hasta que esas palabras se fueron grabando en mi mente. Usted tiene que memorizar. No se olvide de la palabra. Y lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. La bendición está para usted. La promesa está condicionada. Tiene que, entonces, mirar la ley perfecta, tiene que perseverar en ella, no la tiene que olvidar, tiene que hacerla, practicarla en su vida y entonces recibirá la bendición de Dios al practicarla. ¿Por qué hay creyentes que tienen tantos años de cristianos y nunca cambiaron? ¿Por qué hay creyentes que tienen 20, 30 años de estar en una iglesia todavía no dan frutos? ¿Por qué? Porque no toman la palabra, porque no la valoran, porque no se esfuerzan. Usted los ve, son iguales que hace un año, que hace 2, que hace 10, que hace 15, que hace 20. Y entonces luego, como no tienen éxito, no prosperan en sus vidas, empiezan a enojarse con otros que sí lo hacen. La oportunidad es para todos. No se convierta en un religioso. No se convierta en un dinosaurio de iglesia que solamente lleva años, pero nunca dio frutos verdaderos, permanentes, ni mostró cambios en su carácter, en su vida. Sea una nueva criatura en Dios. Los años que tenemos nos puedan servir o no. Pero si no nos sirven, empecemos de nuevo. Renovémonos en el Señor y dejemos que Él nos permita volver a empezar como un niño de nuevo, confiando en su palabra, amándola, viniendo a la iglesia con expectativa, orando a Dios con pasión, cantando con alegría, porque si no nos envejecemos por dentro, porque tanto escuchar la palabra y poco practicarla, poco memorizarla, poco valorarla, te lleva a una vida que realmente no es la mejor. Pero yo creo que hoy día Dios nos ha hablado al corazón. Yo creo que Dios me ha hablado a mi corazón. Yo creo que Dios está listo para bendecirnos y para cumplir sus promesas que transforman nuestra vida. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Dios le bendiga.